José, ¿listo para arrancar? Listo. ¿Quién más, quién menos conoce alguna historia de terror? Todos tenemos ese amigo que alguna vez cuenta la vez en la que se encontró con alguna aparición llamativa, una luz extraña, una forma eh, poco humana en medio de la noche. ¿Quién más, quién menos creció escuchando historias de terror en la familia, alrededor de algún encuentro o formando parte de alguna ronda familiar? Aunque el terror parezca un género muy alejado, en realidad es un género bastante cotidiano. Y cuando se trata de la tradición oral paraguaya es incluso mucho más común y mucho más asiduo de lo que a veces nos damos cuenta. Están los mitos, las leyendas de la tradición paraguaya, y ahí es donde nos damos cuenta que realmente tenemos un montón de personajes de terror, aunque de por ahí en la literatura y en la ficción contemporánea no se los haya utilizado tanto. Del bombero al Pora, de Malavisión a tantas otras historias, realmente el terror está muy presente en la tradición paraguaya. Y es por eso que siempre llama la atención que no sea un género tan estudiado dentro de la literatura paraguaya. Y en medio de esa falta de exploración aparece José Ovejero, quien hace algunas semanas lanzó su libro de historias de terror para niños grandes y adultos miedosos. Quisimos hablar con él para que nos cuente cómo nace esta idea de lanzar un libro de terror en un país en el que habitualmente la lectura no es uno de nuestros fuertes, y sobre todo donde no hay muchas historias de terror graficadas, al menos en la literatura. En esta edición de Sin Filtro nos cuenta cómo nació esto y sus proyectos de poder seguir avanzando en la creación de más historias de terror. En esta edición de Sin Filtro, José Ovejero. ¿Cómo nace esta idea de hacer historias de terror para niños grandes y adultos miedosos? Bueno, la verdad que la historia detrás de historias de terror es una historia un poco, no diría accidentada, pero sí un poco de suerte, de azar, porque no estaba proyectado, por así decirlo, que yo publique un libro en este año. Surgió como una necesidad en mi casa, porque mi hijo menor empezó a leerle a Edgar Allan Poe. Él tiene 10 años. Entonces como que le resultaba un poco complicado, le interesaba el género, pero Edgar Allan Poe parece una lectura un poco más compleja para niños chicos, ¿verdad? Entonces, después de terminar cada cuento, cada relato, nos sentábamos a hablar y me di cuenta de que de repente le costaba un poco entender, ¿verdad? Pero que estaba muy interesado en el género, entonces dije, bueno, yo leí libros de terror desde que tengo 13, 14 años más o menos, ¿verdad? Empecé con Stephen King. Hasta ahora sigo leyendo, inclusive releo también algunos que me gustan, ¿verdad? Y dije, bueno, tengo la estructura mental de cómo tiene que ser una historia de terror, te escribo algo, le dije, ¿verdad? Y escribí una historia que es la primera que está justamente en el libro, que se llama No asustes a tu hermana, que tiene que ver con un relato familiar en esa época también, ¿verdad? Más o menos tratando también de hacer una especie de enseñanza a él, ¿verdad? Sobre eso de respetar a los más chiquititos, ¿verdad? Tipo, uno no haga lo demás lo que no quieres que te hagan a vos. Entonces salió ese relato y me pareció que tenía buena estructura, buena forma. Le digo, está bien, vamos a seguir porque tengo más historia en mi cabeza. Y seguí escribiendo. De repente empecé a encontrar algunos cuentos que había escrito antes, pero poquito, de repente 1 o 2 páginas, y lo había dejado ahí. Y de repente dije, bueno, o sea, que acá hay algo y surgían los finales, que era lo que más me costaba antes cuando estaba escribiendo. Porque yo escribía desde antes, pero nunca como que le di una estructura completa de un cuento completo, ¿verdad? Me costaba muchísimo cerrar los cuentos, cerrar las historias. Y finalmente, a partir del año pasado, fue eso en noviembre, diciembre, empezaron a surgir los finales. Entonces se fueron escribiendo, 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 sin ninguna intención de publicar.
Y nada, cerré con las 8 historias y en eso veo una publicación en las redes sociales de un curso con la profesora Irina Raffles. Me inscribo para aprender un poco más sobre escritura, ¿verdad? Era un curso sobre novela. Empieza el curso, empiezo a aprender mucho porque la verdad que la profe es muy buena, es para principiantes es genial porque te lleva de la mano, ¿verdad? Terminé el primer módulo, arranqué el segundo y ahí le dije a la profe, mira, yo escribí algo acá, quiero que me corrijas, quiero que me digas más o menos cómo voy, ¿verdad? Para ver qué hacemos con esto. Y empezó a leer y me dijo, sí, me gusta, te puedo corregir y podemos publicar, me dijo, ¿verdad? Y dije, no sabía que ya se podía, ¿verdad? No sabía que ya estaba el material como para ser publicado. Y ella fue la que me dio el empujoncito, ¿verdad? La profe Irina Raffles. Y nada, después de eso, como que ya era más que nada los tiempos, ¿verdad? Esperar que la profe termine las correcciones, encontrar editorial. Y ya surgió un poco más natural, pero sí con un poco de tiempo. Hay que tener un poco de paciencia también si nos quiere publicar en Paraguay. Pero bueno, esa sería la intrahistoria, ¿verdad? Es como algo que surgió un poco como algo accidental, pero que después de eso ya no paré de escribir. Ahora, por ejemplo, tengo también ya proyectado una segunda parte segura que ya están los 8 relatos nuevos, ¿verdad? Que sería para el volumen 2. Estoy también trabajando en uno de micro relatos de terror, que serían 50 micro relatos que son más cortitos, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, como que de repente la represa se rompió y empezaron a surgir las historias, ¿verdad? Entonces, estamos en eso y ojalá que podamos estar mucho tiempo más y muchos años más compartiendo con la gente que les gusta el género, todo lo que sale de mi cabecita, ¿verdad? Todas estas historias de terror que, así como dice el título, para niños grandes, adultos miedosos, digo bien, trata de ser algo más o menos para todo público, ¿verdad? Sobre todo, José, que no es un género muy habitual en Paraguay, pero que si te pones a pensar en la tradición oral, en la mitología paraguaya, es como que tenés demasiadas cosas como Correcto. para ir pensando en un montón de historias, ¿verdad? Así mismo, así mismo. De hecho que hace poco estaba hablando con mi tía, ¿verdad? Sobre esto, ¿verdad? Sobre lo que eran las historias de terror. Y me dijo que le parecía normal al final que haya escrito esto por tu abuela, me decía. Y ahí me acordé que justamente, bueno, mi abuela cuando éramos chicos nos contaba así muchas historias de miedo, ¿verdad? Cuando nos íbamos a dormir en su casa con toda la primada, ¿verdad? Y era, bueno, de repente podrían haber sido historias más bien enfocadas a, bueno, ya, a hora de dormir, le hago tener miedo para que duerma, ¿verdad? Pero es como que esas cosas se van quedando un poco en el subconsciente, ¿verdad? Y como bien decís, es muy tradicional, ¿verdad? Escuchar en la oralidad de las familias y demás, historias, ¿verdad? Cosas que de repente la gente dice que me pasó esto o le contaron tal cosa, ¿verdad? Entonces sí, totalmente, totalmente. Me acuerdo hasta ahora de una frase que solía decir mi abuela a la noche cuando ya que teníamos que dormir, ¿verdad? Nos quería, seguramente da un poco de miedo, ¿verdad? Nos decía, duerme la gente, ya es hora de carnear, ¿verdad? Y nosotros, ¿qué nos quiere decir con eso, ¿verdad? Y después nos contaba historias de brujas que comen niños y esas cosas, ¿verdad? Entonces como que efectivamente la tradición familiar vino un poco también por ese lado, ¿verdad? Claro, aparte de quien más, quien menos, en ronda de amigos siempre se termina contando alguna historia de algo que encontró por ahí, de alguna aparición. Siempre hay un montón de cosas. O sea, es como que es un género al que a veces nos sentimos cerrados, pero que está también en el día a día, digamos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Lo que tiene que ver a mí, por lo menos personalmente, desde el punto de vista de historias que me pasaron, o de repente a veces uno piensa que los escritores de género de terror es porque creen necesariamente en lo paranormal Claro. o tienen ya esa mentalidad, así, no, hay otro plano, ese tipo de cosas. Sinceramente, yo en realidad no soy así, nunca me pasó algo que yo pueda decir efectivamente que vi algo, ¿verdad? Sí, cuando era chico recuerdo que en un momento me acuerdo que estaba a punto de dormir y bueno, sentí que había algo que estaba acostado a mi lado.
pero realmente son susceptibilidades de criatura, qué sé yo, ¿verdad? Esa fue la única experiencia, pero en ese momento me asustó, pero entiendo que era porque era chiquitito, ¿verdad? Pero aparte de eso, no, ¿verdad? O sea, el hecho de que te interesen las historias, que te interese el género, no necesariamente quiere decir que crees en lo paranormal, ¿verdad? Tampoco me cierro, tampoco voy a decirle a la gente, no, o sea, que eso que viste no es cierto, o voy a tratar de desmentirle, para nada. Cada quien tiene su experiencia, ¿verdad? Entiendo que si vio, él cree que vio y bueno, por ahí puede ser que pase, ¿verdad? Pero a mí por lo menos no me pasó, así que no puedo decir, sí, yo creo en el otro plano, ¿verdad? Pero, ¿Dónde encontrás tu inspiración para estas historias y para los micro relatos que de los que nos estás adelantando ahí? y la verdad que muchísimo, muchísimo en el día a día, ¿verdad? Es como que eh, justamente uno de los libros con los cuales me inicié en lo que es este género es un libro de Stephen King que se llama Todo es Eventual, que tiene como 12 o 13 relatos también, ¿verdad? De género de terror y algunos que no son tanto de terror, medio suspenso. Y antes de cada relato, recuerdo que él como que iba de alguna forma contando su inspiración y casi siempre contaba que tenía que ver con cosas que veía en la calle de repente, ¿verdad? Hay un relato, por ejemplo, que él contaba bueno, que le vio en la calle a alguien que empezaba a tirar monedas en lo que era su drenaje, por así decirlo, ¿verdad? Y eso como que le llamó la atención y después surgió una historia, ¿verdad? Y bueno, lo mismo me pasó a mí también, ¿verdad? Hay un montón de historias que surgen de cosas que veo y que a partir de ahí voy de alguna forma volando la imaginación, ¿verdad? Y van surgiendo, ¿verdad? El primer relato que es No asustes a tu hermana me parece que el título lleva un poco ya por dónde viene la mano, ¿verdad? El segundo relato, que es El bombero no existe, por ejemplo, está basado en mis cuñados, que viven en un lugar que yo describo justamente ahí, ¿verdad? Que es un lugar donde uno va ahí como que hay poca gente en el barrio, ¿verdad? Sale la noche, no hay prácticamente movimiento, autos pasan una vez cada 20, 25 minutos, media hora, y uno dice, no, acá a la noche ahí todo, vienen todos los mitos, ¿verdad? Entonces ahí surge un poco de esa cotidianidad, de esas cosas que le va pasando a uno, ¿verdad? Y de repente otras cosas, también de repente inspiración en otros relatos o novelas que alcancé a leer también, ¿verdad? Que de repente me gustaron mucho en su momento. Hay una serie de novelas muy interesante que se llama La Guerra de los Cielos, que es de un escritor que se llama Fernando Trujillo Sanz. Y me basé, por ejemplo, en la forma como él le ve a los demonios para escribir el cuento Ángel y Demonio. Solamente la pinta, ¿verdad? Porque el resto de la historia es totalmente original. Pero es como que mucho es de la cotidianidad, de las cosas que uno ve y que a partir de ahí va construyendo. Y también lo otro de lo que uno lee, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los cuentos que leí, que es cortito, ¿verdad? Que se llama Los Ancianos, está basado bueno, que yo me iba manejando y paré en el semáforo y le al lado a un señor que era muy, muy viejito, que estaba manejando una camioneta grande. Y yo decía, bueno, este señor, ¿será que bebe bien todavía? ¿Será que tiene bien los reflejos? Porque parecía que tenía más de 90 años, ¿verdad? Y ahí como que surgió, dijo, ¿qué pasa si hay una curva y no ve bien y bueno, pasa algo, ¿verdad? Le pasa encima a alguien. Y surgió el cuento, ¿verdad? Entonces es como que la inspiración hay por todos lados. Es cuestión de estar abierto nomás y encontrar un montón de vamos a decir, pequeñas chispas que hacen que surja la historia. ¿Cómo estás viendo la recepción del libro hasta ahora, José? Bien, bien. La gente que lo lee, a muchos me dicen que lo están leyendo en una pasada, por así decirlo. ¿Verdad? Lo pueden leer así rápido. Lo pueden leer de alguna forma sin trancarse o sin que tenga ese de repente, ¿sabe que me aburrió y hasta acá no me veo, ¿verdad? Y estoy recibiendo buena recepción de parte de la gente, ¿verdad? Y eso es justamente lo que yo más buscaba con esto, ¿verdad? También que sea una escritura y que tenga finalmente del otro lado una lectura sencilla, ¿verdad? Porque es una lectura bastante directa la que uno tiene, ¿verdad? Si bien es cierto, uno siempre tiene que explorar un poco en la parte literaria, ¿verdad? Tampoco voy demasiado en descripciones así demasiado detalladas que de repente le puedan aburrir a la gente. Entonces, en ese sentido también encuentro que eso le está gustando a la gente, ¿verdad? Sobre todo que en el género suele pasar que, bueno, vos decías el caso de tu hijo que Poe
Evidentemente, incluso por el momento en el que vivía, tenían una forma de escribir y de hablar mucho más pesada para nosotros, ¿verdad? Lovecraft probablemente también, Stephen King, tiene algunas obras que son un poquito más pesadas, más complicadas, ¿verdad? Entonces, la necesidad de ese lenguaje, digamos, más amigable, sobre todo para los niños, ¿verdad? O sea, para los adolescentes sobre todo, y en tiempos en los que captar la atención es también todo un tema, ¿verdad? Totalmente. Y también para los adultos te diría, porque también ahora como hay tanta oferta de diferentes medios de entretenimiento, entonces es como que hacer que la lectura sea otra vez algo atractivo y algo que haga que la gente le invierta tiempo, inclusive los adultos, es difícil, ¿verdad? Hay muchos adultos que antes leían y que ahora leen mucho menos justamente porque, bueno, tienen a mano Netflix o inclusive los reels de Instagram o de TikTok que son adictivos, ¿verdad? Que uno empieza y ya está ahí por horas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también creo que ese es, por un lado, un desafío para todos los escritores, ¿verdad? Poder hacer que los libros no solamente sean de buena calidad literaria, sino que también sean realmente de fácil lectura y atractivos para la mayoría, ¿verdad? Porque finalmente cuando uno escribe algo, uno quiere compartir con la gente, uno quiere que la gente lea, ¿verdad? Uno no entra en esto para hacerse, como me dijo justamente un colega, ¿verdad? Uno no entra en esto para hacerse millonario, sino que entra para compartir lo que tiene dentro, ¿verdad? Y que la gente pueda conocer y que más gente pueda saber y entender esto que está un poco dentro de cada uno, ¿verdad? Y poder comunicarse por ese medio a la gente es genial, sinceramente. Es otro nivel de comunicación que no sabía que existía, ¿verdad? El escritor-lector, ¿verdad? Sobre todo que es muy loco lo que decís, José, porque si uno se pone a pensar, ¿verdad? Eh, lec- digamos, los escritores clásicos, incluso los más recientes, ¿verdad? Eduardo Galeano en su libro Los Brazos Rotos tenía relatos así cortitos que era básicamente él expresando lo que sentía. Y es como que ahora estamos muy acostumbrados a no expresar. Y si tenés un amigo que escribe y expresa lo que siente, luego ya famoso se le ataca. Entonces como que reprimimos mucho también eso, ¿verdad? Eso también como que nos ayuda como para pensar quizás en la proliferación de más gente que aprovecha ese talento para comunicarse, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Justamente estuve escuchando un poco algunos podcasts, entrevistas también de profesores de lenguaje, más que hablaban mucho de lo que tiene que ver con la lectura y lo bien que te aporta en cuanto a lo que es cultivar la empatía, ¿verdad? Eso que bien decís, ¿verdad? De poder aprender a saber cómo la otra persona se siente, ¿verdad? Y de alguna forma a ponerte en la piel de otro, ¿verdad? Que serían los personajes, por ejemplo, dentro de un cuento, una novela o lo que sea. Y que eso realmente te hace que por dentro, bueno, eso amplíe bastante lo que sería tu forma de entender y captar el mundo. Y antes capaz que conozcas cosas dentro tuyo que vos no sabías ni que tenía, ¿verdad? Esa empatía y también justamente de poder conectarte con la gente afuera, ¿verdad? Con tu propio entorno, con tu propia familia. A veces un libro te puede ayudar a eso, ¿verdad? Te puede ayudar a que puedas hacer justamente eso más empático, ¿verdad? Y no cerrarte, no, así como está diciendo, cuando una persona o te expresa más o menos lo que tiene por dentro, ¿verdad? Eso sería muy lindo poder llegar a eso a través de la lectura. Tiene esa capacidad, pero depende también de uno de estar abierto a eso, ¿verdad? A recibir eso, ¿verdad? ¿Dónde encontramos el libro y a cuánta es la inversión? Sí, los libros actualmente los podemos conseguir conmigo, ¿verdad? A través de lo que serían los contactos de las redes sociales. También están en librería Intercontinental, en la librería Punto Divertido y en la nueva librería de Arandura, que mucho tiempo tuvieron su librería dentro de su imprenta, ¿verdad? Ahora, teníamos que entrar en un pasillito, ¿verdad? Para poder entrar. Ahora tienen ya una muy linda librería nueva. También ahí, ¿verdad? La inversión sería de 50.000 guaraníes, ¿verdad? Para nada caro, ¿verdad? La idea es, como le digo, arrancar con esta sería el primer tomo, primer volumen, no sé todavía cómo le voy a llamar, ¿verdad? Si al segundo libro le llamo volumen 2 o tomo 2, todavía no decidí eso, ¿verdad? Pero la idea es llegar a 3, ¿verdad? De lo que serían estas historias que tienen más o menos serían estas 8 y más o menos esta cantidad de palabras por cada relato, que van entre 3.000 a 6.000 palabras por relato. Y después quiero hacer también, como estaba comentando, lo que sería la publicación del libro de los microcuentos. Esos ya son más, ¿verdad? Son 50 y porque son
más cortito, ¿verdad? Desde 300 palabras ya encontrás una buena historia, ¿verdad? Con un principio, un intermedio, un nudo y un final, ¿verdad? Y ese sería básicamente el proyecto, ¿verdad? Eh, entonces por ahí sí, la gente que ya adquirió y al final ya como que uno ya va mirándolo de que se está proyectando a algo más, ¿verdad? Por cómo está planteado también la última página, ¿verdad? Y para los que no, sepan que es algo que va a tener continuidad, ¿verdad? La idea es que podamos estar más tiempo en este universo, porque en realidad ni siquiera es un universo, yo te diría un multiverso, ¿verdad? Porque si es un universo, se supone que un planeta que se destruye el día siguiente ya no va a estar más, ¿verdad? Bueno, me tocó destruir ya la Tierra unas cuantas veces, ¿verdad? Eso van a encontrar también dentro de las historias. Entonces, es un multiverso, ¿verdad? Y dentro de ese multiverso hay un montón de historias y bueno, ojalá que la gente se pueda aprender, ¿verdad? Y que podamos estar a lo largo de estos 24 relatos y después los 50 microcuentos y poder terminar este primer proyecto, ¿verdad? Con la gente. ¿Cómo te encuentra la gente en las redes? En Instagram estamos como Historias de Terror PI. En Facebook también, ¿verdad? Historias de Terror PI. Solamente que en Facebook está separado, ¿verdad? Historias de Terror PI. En Instagram es todo junto, ¿verdad? @Historias de Terror PI. También en Instagram tenemos unos cuantos videitos, ¿verdad? Que llegué a preparar como pequeños trailers de cada uno de los relatos, ¿verdad? Que tiene un video con algunas imágenes que van mostrando y también mi voz explicando un poquitito, un pequeño resumen de qué va cada uno, ¿verdad? Entonces por ahí si es que la gente de repente dice, oh, que me interesa pero no estoy seguro, bueno, les invito a que entren en el Instagram, que miren un poco los videos que publicamos, ¿verdad? Los reels. Y ahí, si es que después de eso no capto su atención, bueno, le digo, bueno, está bien, lo intenté, ¿verdad? Pero bueno, les invito también a que puedan mirar el contenido y que, bueno, que comenten y bueno, y eventualmente, por supuesto, que lean el libro, ¿verdad? Y que después lean el libro, que también nos cuenten qué tal les pareció. Vamos a ir teniendo entonces más historias de terror. Esa es la idea, ojalá que sí, ojalá que de aquí a 1 año y medio que podamos tener ya todo publicado. Gracias, José, por tu tiempo. Muchísimas gracias. José Ovejero, entonces, en esta edición de Sin Filtro.